Capítulo 11. Cuando empezamos y no vamos a parar. Resumen. Llamada de cortesía de Toussaint Food Crutch. Cuando Izuku llegó a casa, estaba completamente exhausto. Todo el incidente de la USG había sido bastante agotador, más aún para un chico de pelo verde privado de sueño. Izuku se quitó los zapatos con cansancio, metió su mochila en su habitación y se dirigió al baño. Se dio una ducha larga, limpiando todos los escombros, el polvo y la materia gris que lo habían ensuciado durante todo el proceso. Ignoró rápidamente los ruidos de su estómago, estaba demasiado cansado para comer algo, se puso el pijama y se fue directo a la cama. Se quedó dormido segundos después de que su cabeza tocara la almohada. Lo despertaron horas después cuando su madre irrumpió, preguntándole desesperada si estaba bien. Estaba en el trabajo cuando se anunció el incidente en las noticias, y no había salido hasta ese momento, así que no había tenido oportunidad de verlo. Después de asegurarle que todo estaba bien, que no estaba herido, solo exhausto y que solo había estado durmiendo, finalmente se calmó y fue a preparar la cena. Preparó katsudon, su plato favorito, para que se sintiera mejor después de todo lo que había vivido. Y funcionó. Mientras saboreaba la comida de su madre, pensó en lo que le esperaba esa noche. Casi lo había olvidado, pero un largo mensaje de Himiko, quien también estaba preocupada y quería asegurarse de que estaba bien, le aseguró que estaba bien, le recordó la cita que había quedado para esa noche a medianoche. Tendría que escabullirse, pero no sería un problema. Su madre dormía bastante profundamente. Después de cenar, le dio un beso de buenas noches a su madre y se preparó para su reunión con el corredor más renombrado del mundo clandestino. Izuku estaba bastante nervioso, no por la reunión en sí, sino por lo que significaba. Era su primer paso concreto hacia su objetivo, y no quería arruinarlo. Llegó al punto de encuentro exactamente a las 23:57. La persona del teléfono, aquel de quien Himiko había obtenido información y estaba segura de que le conseguiría una cita, le había dado instrucciones sobre la hora y el lugar, así como sobre cómo llegar sin correr el riesgo de ser seguido. A Izuku le había llevado bastante tiempo convencerlos de que quería reunirse con el corredor por una razón legítima, pero valdría la pena. Si alguien podía ayudar a Izuku con su plan y simplificarle la vida muchísimo, ese era Hiran. Las instrucciones lo llevaron a una zona bastante apartada del barrio de Himiko, justo afuera de una tienda de muebles antiguos. Comprobó la dirección para asegurarse de no estar en el lugar equivocado. Supuso que era una fuente, un punto de encuentro para las raras ocasiones en que el agente no se acercaba primero a la otra persona. A las 12 en punto, la puerta de la tienda, aparentemente cerrada, se abrió y una figura alta, comparada con Izuku, entró en su campo de visión. El chico de pelo verde estaba apoyado en la pared, justo al lado de la entrada. Llevaba un atuendo formal, con la esperanza de que lo tomaran en serio a pesar de su corta edad, que lamentablemente se le notaba en el rostro. Llevaba un traje de 3 piezas. Pantalón negro, camisa blanca debajo de un chaleco negro y una corbata roja para completar el look, además de unos zapatos derby negros de piel sintética, que había comprado un par de tallas más grandes para que le quedaran bien los dedos meñiques. Había comprado el atuendo hace unos días, pensando que sería útil exactamente para ese tipo de situación, y Himiko no dejaba de bombardearlo con cumplidos cuando se lo mostraba. El hombre de mediana edad lo miró a través de sus gafas por un segundo, antes de sonreír. Le faltaba un diente delantero, dejando un hueco justo en el medio. Ah, justo a tiempo. Pase, fue todo lo que dijo el hombre antes de volver a entrar. Izuku se sorprendió un poco de que no revisaran las credenciales ni nada, pero como se trataba de Hiran, probablemente siempre había tomado precauciones contra las trampas. Izuku respiró hondo y entró, cerrando la puerta tras él. El hombre lo condujo a la parte trasera de la tienda, subió una escalera y llegó a una oficina en el primer piso. Se sentó en su silla detrás del escritorio e hizo un gesto a Izuku para que tomara asiento también. El chico obedeció y dejó su pesada mochila verde en la silla vacía junto a él. Hiran se presentó formalmente y se apoyó en su escritorio. Con la mejor iluminación, Izuku pudo distinguir sus rasgos faciales y los ojos rosados que lo observaban con curiosidad. Entonces, ¿en qué sentido necesita mi ayuda un estudiante de heroicidad de la UA? Izuku se puso rígido.
¿Cómo sabía que había ido a la UA? Significaba eso que ya la había cagado y ni siquiera había tenido la oportunidad de hablar. La risa del hombre interrumpió sus pensamientos. No te preocupes, chico, solo me sorprendió que un estudiante héroe, precisamente, quisiera conocerme. Sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo delantero de su blazer. Siempre reviso los antecedentes de mis clientes. Es bueno para el negocio, ¿sabes? Hiran se puso un cigarrillo entre los labios. Instó en silencio a Izuku a que explicara los motivos de su contacto. Izuku se aclaró la garganta, esperando que su voz no sonara demasiado infantil. Necesito contactos. Tengo un objetivo y necesito ayuda de gente que no podría encontrar por mi cuenta. Hiran rió entre dientes mientras encendía su cigarrillo y le dio una larga calada. ¿Y qué objetivo tendría un chico como tú? Debe ser importante si contactaste con la clandestinidad para ello. Lo es. El rostro de Izuku se puso serio, completamente diferente de su comportamiento anterior, nervioso pero que intentaba parecer tranquilo. No estaba seguro de si el hombre se estaba burlando de él antes, pero su actitud arrogante desapareció en cuanto Izuku habló. Hiran estaba sentado erguido, sin sonrisa, y se rascaba la perilla con la mano. Quiero información, continuó Izuku. Necesito un hacker competente, alguien con los conocimientos y habilidades suficientes para acceder a una base de datos muy segura, casi impenetrable, y recuperar mis datos sin que me descubran ni me rastreen. El corredor escuchó atentamente, asintiendo mientras Izuku hablaba. Tras unos segundos de silencio, dio otra calada y exhaló lentamente. ¿Y qué base de datos impenetrable sería esa?, dijo, y esbozó una pequeña sonrisa, aunque más sutil que la anterior. Izuku le dedicó una sonrisa. La Comisión de Seguridad Pública de Héroes. Hiran se atragantó con el humo que acababa de inhalar, e Izuku lo observó divertido mientras tosía y buscaba una botella de agua para aclararse la garganta. Después de que el hombre se recompuso, miró a Izuku con total incredulidad. ¿La comisión? ¿En serio? Cuando solo obtuvo una sonrisa burlona, en lugar de una respuesta, palideció considerablemente y empezó a murmurar para sí mismo. ¿En serio? ¿Qué demonios? Se pellizcó el puente de la nariz y suspiró. ¿Sabes qué? Ni siquiera voy a preguntar. Hiran se aclaró la garganta y retomó su actitud profesional. Solo quieres que te presente a un hacker, ¿verdad? Izuku asintió. ¿Y puedes pagar eso? Izuku se removió en su asiento. Tenía que jugar bien sus cartas, o esto sería en vano. No puedo pagarte con dinero, empezó. El hombre arqueó una ceja, pero no lo interrumpió. Izuku abrió su mochila y sacó 12 cuadernos. En concreto, los de análisis de héroes para el futuro. Tengo información. He estado analizando héroes desde pequeño. Fortalezas, debilidades, estilos de lucha, rutas de patrullaje, información personal, lo que sea. Estos son los que escribí hasta mi último año de secundaria. Se los entregó al corredor, quien empezó a hojearlos. Cuanto más leía, más sorprendido y asombrado se volvía su rostro, con los ojos abiertos y las cejas arqueadas. Como pueden ver, los primeros los escribí cuando aún estaba en primaria. Señaló los cuadernos, que estaban escritos principalmente con crayones y tenían más dibujos infantiles que análisis reales, pero las notas dentro seguían siendo impresionantes para un niño de 6 años. Sin embargo, dijo Izuku con una sonrisa irónica, he reescrito todos mis análisis en cuadernos nuevos, con muchos más detalles que los últimos. Señaló los de 2 dígitos y fijó la mirada en el corredor. Puedo darte copias de todos mis análisis. Puedes venderlas, intercambiarlas en el mercado negro, me da igual. Hiran dio una última calada y tiró el cigarrillo en un cenicero de cristal. ¿Te das cuenta de que si la gente consigue esto, muchos héroes probablemente acabarán muertos? Sí, dijo Izuku, con una indiferencia evidente en su tono. Perdí la fe en los héroes hace mucho tiempo. Me da igual lo que les pase. Hiran guardó silencio un rato. Izuku supuso que probablemente intentaba procesar todo lo que decía el estudiante héroe, y por qué era un estudiante héroe en primer lugar, si estaba dispuesto a vender su información sobre los héroes para, literalmente, acceder a la base de datos de la comisión. Así que Izuku permaneció en silencio, dejando que el hombre ordenara sus pensamientos.
No le dio más explicaciones. No le debía ninguna, y ya le había dado todo lo necesario para persuadirlo, o eso esperaba. Finalmente, el roto respiró profundamente, se ajustó las gafas en la nariz y miró fijamente a los ojos de Izuku, mientras una sonrisa se formaba en sus labios, el espacio entre sus dientes bastante visible. Ya tienes un trato. Izuku le dedicó una sonrisa. ¿Viste cómo todos en la clase estaban en la pantalla anoche? Hombre, todos los canales le dieron mucha importancia. Izuku escuchaba distraídamente mientras sus compañeros conversaban sobre el incidente de la USG que había salido en las noticias. La escuela había cerrado temporalmente al día siguiente del incidente, así que hoy era el último día de su primera semana de preparatoria. Izuku estaba deseando que terminara, y era sábado. Izuku no entendía por qué tenían que ir a la escuela los sábados. Claro, la mayoría de las escuelas japonesas lo hacían, pero eso no significaba que fuera eficiente. Izuku había leído un estudio una vez que comparaba el promedio de calificaciones de las escuelas del mismo distrito. Algunas usaban el programa semanal habitual, mientras que otras tenían todo el fin de semana libre. Como era de esperar, en el primer caso, el promedio de calificaciones era mucho más bajo y sus estudiantes se sentían mucho más presionados por su rendimiento académico que los niños que tenían 2 días libres. Era como si obligar a los niños a trabajar hasta el agotamiento no fuera la mejor manera de asegurar su éxito académico. Increíble. Aún así, se alegró de tener el día libre ayer y llamó a Himiko para pasar el rato. Izuku insistió en que no entrenaron, seguía cansado por el ataque de la USG, y le contó sobre su encuentro con Hiran. También le contó sobre su encuentro con Stein el día anterior, a lo que ella respondió con excesiva emoción, con un profundo respeto por él y sus ideales. Claro que sí. Al fin y al cabo, fue el campo de héroes el que fue atacado, razonó Hirou. ¿Quién sabe qué habría pasado si los profesores no hubieran venido cuando lo hicieron? Intervino Zero. Izuku reprimió un bufido. Nada de lo que habría pasado. Eraserhead, Izuku y algunos de sus compañeros estaban manejando a los villanos sin problemas cuando All Might los bendijo con su presencia. El héroe número 1 ni siquiera había hecho nada, y aún así se había llevado la mayor parte de los elogios por salvar a la clase. Bueno, la escuela no podía informar a los medios que los estudiantes habían derrotado a la mayoría de los villanos, e incluso habían matado al monstruo que trajeron para matar a All Might. Su existencia ni siquiera se había hecho pública. En cambio, les dijeron que los héroes profesionales derrotaron y arrestaron a 72 villanos con la ayuda de los estudiantes del 1A. Tampoco mencionaron cómo escaparon los cabecillas. Para, Zero. Solo de pensarlo me dan ganas de hacerme pis. Gritó Mineta, pero Katsuki se apresuró a gritarle que se callara, antes de que Izuku tuviera oportunidad. Pero Midoriya estuvo increíble. Aplastó a ese villano increíblemente fuerte. Exclamó Satou, y la atención de todos se centró en su compañero de pelo verde, que intentaba, sin éxito, ocultarse. Sí, su fuerza es digna de admiración, asintió Tokoyami, mientras los demás aportaban su propia opinión sobre las acciones heroicas de Izuku. Izuku murmuró unos humildes gracias y reanudó su navegación por las redes sociales en su nuevo teléfono. Tras cerrar el trato, Hiran le regaló un smartphone prácticamente imposible de rastrear, donde había guardado su número de teléfono personal y sus datos, para mantenerlo al tanto de la reunión con su contacto. El adolescente se negó al principio, pero el agente insistió, alegando que su política era garantizar una comunicación infalible con sus clientes, especialmente con aquellos prestigiosos como el estudiante héroe. Izuku se alegró de no tener que volver a pedirle prestado el teléfono a Himiko, e incluso le regaló el suyo. Izuku le había dado al corredor una copia de sus 2 primeras libretas Zero actualizadas, que también había traído consigo, como pago por adelantado, y cuando el corredor le presentara al hacker más competente que conocía, le daría el resto. Claro que Izuku no le daría todas sus notas reescritas. Quería guardar algunas, por si acaso quería hacer otro trato con el corredor. Y presentía que volvería a verlo. Izuku registró vagamente a Ida declarando el comienzo de la clase y dando instrucciones a todos para que tomaran sus asientos. Oye, Tsu, ¿sabes quién será el profesor hoy?
Preguntó ácido. Bueno, la chica rana se llevó el dedo índice a la barbilla. Se supone que Aizawa-sensei está en el hospital recuperándose de sus heridas, Kero. Izuku hizo una mueca al recordar la cabeza de su maestro aplastada contra el suelo por el Nomu. El crujido que llegó a sus oídos justo antes de que Izuku atacara al monstruo no se le borraría de la mente. Ni siquiera podía imaginar cuánto peor habría estado Aizawa ahora mismo, suponiendo que hubiera salido con vida, si Izuku no hubiera intervenido. Buenos días, sonó la familiar voz ronca al abrirse la enorme puerta del aula. Y allí estaba Aizawa, en todo su esplendor, con el rostro vendado y la mano derecha enyesada. Todos comenzaron a gritar su preocupación por la presencia del profesor y preguntaron si estaba bien. Mi bienestar no importa, declaró el profesor mientras se dirigía al podio. Izuku puso los ojos en blanco. Qué dramático, más importante aún, la lucha aún no ha terminado. Aizawa entrecerró los ojos a través de las vendas, apenas visibles. El festival deportivo de la OA se acerca. Izuku se rió entre dientes de las payasadas de su maestro, mientras todos estaban entusiasmados. Ese es un evento escolar supernormal, declaró Kirishima con entusiasmo. Un momento, interrumpió Kaminari. ¿Es buena idea hacer un festival tan pronto después de que los villanos se colaran en la escuela? Sí, ¿y si se aprovechan y atacan de nuevo?, preguntó Ojiro. A Izuku le pareció un tanto triste, y también exasperante, que los estudiantes ya se sintieran aliviados de vivir una experiencia normal en la preparatoria, en lugar de un ataque de villanos o algo igual de peligroso. Se suponía que no debían tener miedo de sus actividades escolares, para empezar. Aparentemente, respondió Aizawa, creen que, si la OA realiza el evento, demostrará que nuestro sistema de gestión de crisis es sólido como una roca. Izuku apenas logró evitar reír. La seguridad también se reforzará 5 veces más que en años anteriores, continuó el profesor. Y lo que es más importante, nuestro festival deportivo es una gran oportunidad para ustedes, estudiantes héroes. Procedió a explicar la importancia del evento, que se celebraría dentro de 2 semanas, el 1 de mayo, del que Izuku ya estaba al tanto y del que no se había dado cuenta. Por supuesto, todos los grandes héroes de Japón estarán observando con fines de exploración, señaló Yamono. Otros comenzaron a hablar de cómo los héroes buscarían posibles compañeros una vez que los estudiantes se graduaran. Bueno, algunos pierden la oportunidad de ser independientes y se convierten en compañeros, enfatizó Hirou. Kaminari, creo que serías uno de ellos. Porque eres tonto. Bueno, eso no fue muy agradable. Kaminari no era el chico más listo de la clase, pero tampoco era tonto. Sin embargo, sí lo parecía cuando abusaba de su don. Izuku ya había analizado los poderes del chico, como todos sus compañeros, y tenía muchísimas ideas para mejorar. Dudó brevemente si debía acercarse a él y darle un consejo, pero los gritos de Katsuki sobre lo espeluznantes que eran sus notas resonaban en sus oídos, y lo pensó mejor. Aizawa continuó con su discurso y destacó la importancia del festival para los estudiantes que aspiran a ser profesionales. Ningún aspirante a héroe puede perderse este evento. Así que no se descuiden. Vayan más allá, al más ultra o lo que sea. Sí, señor. Durante el almuerzo, Izuku salió del aula en silencio, con su bento en mano, mientras sus compañeros expresaban sus opiniones sobre el próximo festival con distintos niveles de entusiasmo. Mientras se sentaba en un rincón apartado a comer, empezó a pensar en sus propias aspiraciones para el evento. Por un lado, si se esforzaba al máximo por ganar, atraería mucha atención. No podría mantener un perfil bajo después de eso, mientras intentaba activamente derrocar a la comisión, y se arriesgaba a ser descubierto. Por otro lado, quería demostrar su valía. Ni a los héroes ni a sus compañeros de clase. Bueno, quizá excepto a Katsuki, pero jamás lo admitiría. Quería demostrarse a sí mismo que era mejor que todos ellos. Que incluso un Deku débil e inútil podía ascender lo suficiente como para conseguir un lugar en el evento más grande de todo Japón, aunque casi nadie supiera que antes no tenía don. Quería sentirse poderoso, y vencer a todos esos estudiantes héroes en su propio juego, sin mencionar a su amigo convertido en abusón, sería sumamente satisfactorio. No es que no hubiera demostrado ya que era mejor.
El examen de admisión y la prueba de aprehensión de don eran prueba suficiente de ello. Pero ganar un evento nacional, ante millones de personas, aunque aterrador, era emocionante. Así que sí. Izuku haría lo mejor que pudiera. Les demostraría a esos héroes de qué estaba hecho. Los riesgos valdrían la pena, incluso por una razón tan egoísta. Uraraka-kun, la voz resonante de Ida interrumpió sus pensamientos mientras él y su compañero pasaban junto a Izuku, por suerte sin verlo. Si no te importa que pregunte, ¿cuáles fueron tus motivos para solicitar la OA y querer convertirte en un héroe? En realidad, Izuku se dio cuenta de que no era algo que ella quisiera discutir, pero también admitió que sentía curiosidad. Esperaba de verdad que no fuera egoísta. Los héroes ya eran corruptos y elegían el trabajo por cualquier razón, salvo por ser altruistas y heroicos, pero una pequeña parte de él quería creer que la nueva generación tendría motivos justos. Por dinero. Exclamó Ida. ¿Quieres ser un héroe por dinero? En resumen, si Uraraka se frotaba la nuca con los ojos fijos en el suelo. Bueno, eso echó por la borda una noble razón. No es que Izuku estuviera decepcionado. No, ya había perdido toda esperanza en todos los héroes. Simplemente, deseaba que fuera diferente. Que su generación fuera diferente. No importa. Incluso si sus compañeros fueran iguales a los mayores, Izuku tendría que ser el que cambiara las cosas. Se comió lo último de su bento, se levantó y salió de la cafetería, antes de poder escuchar las excusas que la chica iba a escupir. Al doblar la esquina, una risa muy familiar y muy molesta se escuchó detrás de él. Midoriya Shounen está aquí. All Might lo señaló, haciendo que todos en el pasillo, incluidos los dos compañeros de clase que quería evitar, se giraran para mirarlo. A All Might. ¿Qué haces aquí? ¿En serio, qué estaba haciendo? Si quería hablar con él, la peor manera de hacerlo era anunciarlo a todos los presentes. Almuerzo. Sacó una caja de bento que tenía escondida detrás y la señaló con cierta vergüenza. ¿Queremos comer juntos? Izuku quería darse una palmada en la cara con todas sus fuerzas. Podría anunciarle a toda la escuela que tenía un alumno especial con el que quería pasar el rato y almorzar juntos. ¿Cómo esperaba este hombre guardar su secreto? En serio. Por supuesto, Izuku no dijo nada de eso. En cambio, se le iluminó el rostro y corrió hacia él. Me encantaría. Ignoró los susurros de sus compañeros de clase, que se preguntaban sobre su relación con el héroe, así como dónde estuvo durante todo el descanso. ¿Solo una hora? Sí, suspiró Small Might, mientras les servía una taza de té a Izuku y a él mismo. Ese es el límite de tiempo que puedo usar mis poderes. Estaban sentados en la sala de profesores a petición del héroe para hablar en privado. Sin embargo, Izuku no esperaba que ese fuera el tema de conversación. Me excedí muchas veces, continuó All Might. Apenas puedo mantener la forma muscular durante 2 horas. Dio un sorbo a su té antes de volverse hacia Izuku con expresión solemne. Creo que sería mucho peor si hubiera sido yo quien luchara contra el Nomu, Midoriya Shounen, ese día, puede que me hubieras salvado la vida. No estoy seguro de si tendría la fuerza suficiente para luchar contra el monstruo hasta que llegaran los otros héroes, y mucho menos para matarlo. Hizo una pausa para que Izuku procesara lo que decía. El estudiante ya lo había pensado, por supuesto. Que All Might apareciera cuando él lo hizo no contribuyó a nada, salvo a sacar a seriedad de la escena, pero eso podría haberlo hecho literalmente cualquier estudiante presente. El hombre no solo había arriesgado su vida sabiendo que no podría luchar, sino que también puso en peligro su secreto, y eso traería muchos otros problemas. Al darse cuenta de que Izuku aún no diría nada, el profesor se aclaró la garganta y se puso de pie. Lo que quiero decir, Midoriya Shounen, es que ese día, tus heroicas acciones, Izuku contuvo una mueca y sonrió con falso orgullo, salvaron no solo la vida de tus compañeros y la de Aizawa-kun, sino también la mía. Y por eso, siempre te estaré agradecido. Hizo una reverencia de 90 grados y volvió a hablar. Gracias, Midoriya Shounen. Te pertenezco, y estaré eternamente en deuda contigo. Bueno, Izuku no se lo esperaba. Aunque tener un héroe en deuda con él, y mucho menos con el número 1, era una ventaja que sin duda podría aprovechar más adelante.
Guardó esa información en su mente y respiró hondo. Por favor, no tienes que agradecerme. Se puso de pie, mientras el héroe alzaba la vista. Solo hacía lo correcto, y sabía que ya habías dedicado 3 horas ese día, así que hice todo lo posible por ayudarte. El héroe sonrió con orgullo y tomó asiento, imitado por Izuku. No esperaba matar a ese Nomu, me alegro de haberlos salvado a todos, pero matar, jugueteó con los dedos mientras expresaba los problemas de un estudiante héroe que causaba su primera muerte. Siendo sincero, Izuku no le dio mucha importancia al destrozarle el cerebro al Nomu. Estaba más molesto por tener masa cerebral en la cara que por haber matado a alguien. Claro, no era una persona real, por lo que habían dicho los villanos. Era un arma de bioingeniería, ojalá no un humano con el que se hubiera experimentado, pero esa era otra historia, pero aún así, un ser vivo. Y, sin embargo, Izuku no sentía remordimiento, ni culpa, ni nada de lo que sentiría un niño inocente tras su primera muerte. Al contrario, se sentía un poco orgulloso. Lo veía más como un logro, una victoria. Aunque pudiera parecer irónico, era revitalizante. Emocionante, incluso. Se sentía poderoso, al mando, en una situación aparentemente incontrolable. Si hubiera querido, podría haberle dado la vuelta a la situación con facilidad. Y ese pensamiento lo llenaba de alegría. Pero obviamente no podía admitirlo, los héroes podrían pensar que estaba loco, y tal vez traumatizado hasta el punto de tener pensamientos malvados, o lo que sea. Así que fingió que todo el incidente lo perturbó y dejó que All Might hablara de lo importante que fue su camino para convertirse en héroe. Una acción necesaria por el bien común, y todo eso. Como era de esperar, el héroe ni siquiera mencionó la posibilidad de que Izuku asistiera a terapia, o incluso hablara con Hound-Dog, quien, además de héroe profesional, también era el consejero escolar. Y hablando de eso, ¿por qué la escuela no ordenó de inmediato sesiones de terapia obligatorias para todos en su clase? Fue literalmente un evento traumático. ¿En serio pensaron? Bueno, son estudiantes héroes, así que bueno, lo superarán, o es parte del trabajo o son fuertes, como dijo All Might. El héroe número 1 también había dicho que ellos también lucharon y arriesgaron sus vidas, lo cual demostraba la razón. ¿Y si hubieran muerto quedado gravemente mutilados? ¿Qué haría la escuela entonces? Era indignante. Ni siquiera consideraron los efectos del incidente en la salud mental de los niños. Y los héroes lidiaban con ese tipo de cosas a diario. Deberían haber sabido que no debían asumir que eran fuertes y dejarlos en paz. Quizás esa fue una de las razones por las que los héroes profesionales terminaron como están. De todos modos, All Might cambió de tema, completamente ajeno a la confusión interna de Izuku. También quería hablarte sobre el festival de deportes. Izuku frunció el ceño mientras se llevaba la taza de té a la boca. ¿Qué quería ahora? El héroe se levantó de nuevo y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera en lugar de a su estudiante. Francamente, no me queda mucho tiempo como símbolo de la paz. Sí, claro. Y algunos de esos villanos están empezando a darse cuenta. Izuku recordó al villano de la mano, Shigaraki Tomura, como lo había llamado la persona de la niebla, dándose cuenta de que la velocidad de All Might se estaba volviendo más lenta. Te concedí mi poder porque quiero que me sucedas. Oh, no. A Izuku no le gustaba el rumbo que estaba tomando la situación. Se puso de pie cuando el héroe se giró y lo encaró con expresión seria. Es hora de mostrarle al mundo el tipo de héroe en el que quieres convertirte. El Festival Deportivo de la OA es un evento que los héroes profesionales, incluso de todo el país, seguirán de cerca. De esto es de lo que quería hablarte. Oh, mierda. A Izuku realmente no le gustaba hacia dónde iba esto. El próximo All Might, el joven símbolo de la paz, Midoriya Izuku. Quiero que le digas al mundo, estoy aquí. Oh, joderme. Capítulo 12. Para ser el ángel perfecto, se debe cometer algún pecado. Resumen. Hace mucho, mucho tiempo, tuve mi propio pequeño espectáculo. Era un hermoso y adorable ángel, pero él tomó el centro de atención, brillando tan fuerte me dejó desvanecerme. Pero, cariño, ahora el turno es mío, un demonio hecho del cielo, enviado desde arriba. ¿No sabes lo que es ahogarse en un charco de vergüenza? Tú, sí, tú, me volviste loco, pero ya no. Yo tengo el control.
Tengo el escenario. No puedes pasar página. Ahora haz lo que te digo, concéntrate en mí. Seré todo lo que vean. Los haré tambalear. No, no puedes huir. Ahora todos los ojos están puestos en mí. Todos los ojos puestos en mí por Or3O. Notas. Siento que esta canción realmente encaja con la historia y el tema de Villain. Deku, la usaré de nuevo, jaja. No, 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 no. Esto fue lo peor. Izuku estaba furioso por dentro. All Might le había asignado literalmente el rol de símbolo de la paz, sin darle opción. El Shigoto obviamente había trazado un plan completo para su sucesor. Le dio su don y simplemente asumió que el estudiante querría seguir sus pasos. Ni siquiera le preguntó qué quería. Quizás hubiera querido ser un héroe de rescate, o pasar a la clandestinidad, como era Cereal. Quizás no hubiera querido la publicidad de un héroe de primera línea, y mucho menos ser el sucesor del héroe número 1, el próximo símbolo de la paz. Claro, Izuku no quería convertirse en un héroe, pero ese no era el punto. Era evidente que el bufón estaba seguro de que Izuku querría convertirse en una nueva versión de sí mismo. Porque, Dios no lo quiera. Quería ser él mismo, un héroe totalmente diferente con personalidad propia. Tener un propósito en la vida más allá de cumplir los sueños y aspiraciones de All Might, que no había logrado. Además, objetivamente hablando, sería una pésima idea anunciar un próximo reemplazo para el héroe número 1. No solo tendría que estar a la altura de los estándares casi imposibles que la gente tendría de él, sino que Izuku sería solo eso. Un reemplazo. Nunca sería él mismo, solo una copia barata del símbolo de la paz con una peculiaridad similar y un débil intento de compensar el retiro del héroe favorito de Japón. Izuku no podía expresar lo furioso y exasperado que estaba con la descarada estupidez del hombre. Pero, tal como estaban las cosas, ahora estaba justo frente a él, y tenía que responder al deseo del idiota. Reprimió toda su ira y obligó a su rostro, lo cual le costó bastante esfuerzo, a adoptar una expresión que esperaba que fuera una mezcla de modestia, nerviosismo y un poco de miedo. A All Might, no sé si estoy a la altura. Izuku sentía la cara ardiendo de furia, pero fijó la vista en el suelo y cambió de postura, esperando que pasara por vergüenza e inseguridad. No creo que pueda destacar tanto. Una cantidad impresionante de sangre brotó de la nariz y la boca de All Might. Nadie dice tonterías mejor que tú. Amigo, eso fue tan cruel e injustificado. Tonterías. Se obligó a decir Izuku. El héroe entonces comenzó a decir tonterías reales, que Izuku no se molestó en escuchar, pero sí registró un "no te obligaré", como si eso lo hiciera sentir mejor, si realmente estaba interesado en convertirse en un gran héroe. Cuando el hombre finalmente dejó de hablar, Izuku le deseó un buen día. En realidad esperaba que se golpeara el dedo meñique del pie con una mesa, y abandonó la sala de profesores a toda prisa. Por fin pudo quitarse la máscara, y sintió que su rostro se transformaba en una mueca que avergonzaría a la de Katsuki. Respiró hondo por la nariz mientras caminaba hacia su aula, con la esperanza de que para cuando llegara, estuviera lo suficientemente tranquilo como para interpretar su papel habitual de niño tímido y ansioso. Sin embargo, antes de llegar al aula, sintió que lo seguían. Miró a su alrededor y vio a un chico de su edad, sentado solo en las escaleras, comiendo. Parecía que estaba comiendo en la cafetería de la escuela, pero ¿por qué estaba solo? Al hacer contacto visual, Izuku notó que los ojos del chico eran de un morado intenso, casi del mismo tono que su cabello, que desafiaba la gravedad, con ojeras debajo. El adolescente arqueó una ceja, e Izuku, al darse cuenta de que aún fruncía el ceño por su conversación anterior con All Might, se puso su máscara de héroe educado y le dedicó una leve sonrisa antes de alejarse. Cuando finalmente terminó el día escolar, Izuku recogió sus cosas y caminó silenciosamente hacia la puerta del aula, antes de notar una multitud que estaba bloqueando la salida. ¿Qué tienen que ver con la clase A?, preguntó Ida a los estudiantes reunidos en el pasillo, rígido y serio como siempre. Competición de ojeadores, obviamente, respondió Katsuki, inusualmente tranquilo, pero con su característico ceño fruncido. Somos los que sobrevivimos a un ataque de villanos en el uso. Probablemente quieran investigarnos antes del festival deportivo.
No tiene sentido, la verdad. A pesar de las protestas de sus compañeros, Katsuki caminó hacia los demás estudiantes. Quítense de mi camino, extras. No llames a la gente extra solo porque no la conoces. Lo regañó Ida. Izuku rió entre dientes. Katsuki lleva llamando a todos extra desde que tenía 4 años, y no va a parar. ¿Son todos los estudiantes héroes así?, preguntó uno de ellos. Verte así me desilusiona. El que habló se dirigió al frente de la multitud, mientras los demás estudiantes le cedían el paso, como si les tuvieran miedo. Izuku se sorprendió al reconocer al chico de pelo morado que había visto en el pasillo hacía apenas unas horas. Era muy alto, pensó Izuku, pero claro, todos eran altos comparados con él. Hay bastantes personas que se matricularon en estudios generales u otros cursos porque no llegaron al de héroe. ¿Lo sabías? El chico miraba directamente a Katsuki a los ojos, sin inmutarse por los gruñidos del rubio. Los demás niños a su alrededor, que visiblemente intentaban alejarse lo más posible de él, mientras seguían bloqueando la puerta del aula, también lo observaban con expresiones que iban desde la molestia hasta el disgusto y la consternación. A Izuku le molestó mucho. Dependiendo de los resultados del festival deportivo, continuó el adolescente con aspecto cansado, podrán ser transferidos al curso de héroes. Y parece que los estudiantes de héroes también podrán ser transferidos fuera. Eso provocó una gran reacción de los compañeros de clase de Izuku. Incluso si estás en el curso de héroe, si te dejas llevar, alguien puede llevarte por los aires. Sus ojos morados se encontraron con los de Izuku, amatista encontrándose con verde verdoso. Se quedaron allí unos segundos, antes de que el niño se diera la vuelta y se alejara. ¡Qué simple y varonil!, exclamó Kirishima, mientras los estudiantes de los otros cursos se reunían y comentaban sobre su clase. El propio Izuku se inclinó a coincidir. Izuku estaba acostado en su cama con su computadora portátil, mirando el video más reciente de Gentle Criminal. Esta vez había irrumpido en una gran tienda de ropa de marca, que recientemente había sido expuesta por trabajo infantil, y estaba avergonzando a los héroes que habían acordado colaboraciones y patrocinios con ellos, cuando escuchó el timbre de su teléfono. Detuvo el video y dejó su portátil en la mesita de noche. Una oleada de emoción y nerviosismo recorrió sus venas al ver el nombre del corredor en la pantalla. Solo habían pasado unos días desde su encuentro con Hiran, pero Izuku supuso que era el corredor más popular del underground por algo. Con manos ligeramente temblorosas, abrió su teléfono y leyó el lacónico mensaje que el hombre le había enviado. Mañana, 21, XXXXXX Musutafushi, 7 de septiembre de 2013. Traigan sus delicias. Izuku buscó la dirección, contento de ver que no estaba muy lejos de su casa, aunque estuviera a las afueras de la ciudad. Casi no podía esperar. Después de todo, conocería a la persona que lo guiaría hacia la destrucción de esta estúpida sociedad de héroes. Rápidamente le envió un mensaje a Himiko para informarle del suceso y se recostó en sus cojines. Con un profundo suspiro, cerró los ojos y dejó que su mente divagara. Adiós, mamá. Hasta luego. Bien, cariño, diviértete. Saluda a Himiko-chan de mi parte. Lo haré. Izuku prácticamente cerró la puerta de golpe mientras salía corriendo del apartamento, apenas habiéndose puesto los zapatos. Era domingo, así que hoy no tenía clases, y aprovechó el día libre para relajarse y no hacer nada. Y con nada, se refería a nada de entrenamiento, nada de tareas, lo había hecho todo el día anterior, al llegar a casa para la escuela, nada de interacción con héroes ni con estudiantes héroes, y lo más importante, no tener que usar una máscara, fingiendo ser alguien que no era. Por fin podía ser él mismo, aunque fuera por un día. Se despertó tarde, casi preocupando a su mamá, pero con todo lo que había pasado la semana pasada, y era solo la primera semana de clases. Necesitaba descansar y recuperar el sueño perdido, o acabaría desplomándose de cansancio. Pidió comida a domicilio, ya que su mamá estaba en el trabajo, y llegó a casa tarde por la tarde, y la verdad es que no tenía ganas de cocinar. Aunque tenía un plan de comidas para estar en forma, no era tan estricto con él al pie de la letra, sobre todo porque había ganado mucho músculo en los últimos meses y ya había adquirido el don de All Might.
Alrededor de las 8 p.m., después de haber estado pegado a la pantalla de su computadora portátil, navegando en YouTube y viendo videos de gente criminal y documentales de justicieros, su madre entró a su habitación para preguntarle sobre la cena, y él literalmente saltó de su cama al darse cuenta de que se había olvidado por completo de la importante reunión a la que tenía que asistir. Soltó la excusa de tener planes con Himiko mientras se vestía apresuradamente con unos vaqueros y una sudadera verde con capucha que decía sudadera al frente. Planeaba volver a ponerse su atuendo formal, ya que iba por negocios, pero a su madre le parecería raro, así que se llevó la ropa y los zapatos, y se cambiaría en un baño público o algo así. También guardó sus copias actualizadas del análisis de Héroe en su mochila y prometió volver antes de la medianoche. Corrió hacia la dirección que Hiran le había dado el día anterior, hizo una parada rápida para cambiarse y, afortunadamente, llegó 10 minutos antes. Se recompuso un momento y se sentó en las escaleras justo afuera del edificio de apartamentos, que tenía el número 13 sobre la puerta de entrada. Izuku miró su teléfono, esperando que el reloj marcara las 9, cuando escuchó una voz familiar acercándose a él. «Ahí está», exclamó Hiran, y se apoyó en la puerta mientras sacaba su propio teléfono. Izuku se levantó y se preparó, mientras el agente hacía una llamada rápida, presumiblemente a la persona con la que se reunirían, y la puerta de entrada se abría. Hiran lo condujo al ascensor y al 7º piso, donde encontraron la puerta de un apartamento abierta. Hiran entró sin comentar que nadie había venido a recibirlos y acompañó a Izuku a una zona de estar. Se sentó en el sofá e hizo señas al adolescente para que hiciera lo mismo, cuando entró una mujer bajita. Llevaba su largo cabello rosa oscuro recogido en 2 coletas altas, del mismo color que sus grandes ojos, con ojeras alrededor. Si ella era la hacker de la que hablaba Hiran, Izuku supuso que estar frente a una pantalla de computadora todo el tiempo le cansaría mucho la vista. Llevaba un bonito y excéntrico atuendo, en el que destacaba especialmente una enorme pajarita blanca que combinaba con sus guantes y unos pantalones abullonados de rayas que contrastaban con su camisa violeta abotonada. «Chico», empezó Hiran. Izuku se dio cuenta de que el hombre no le había preguntado su nombre, aunque definitivamente lo sabía, considerando que conocía su identidad de estudiante de la UA. «Te presento a la Brava. Tiene las habilidades informáticas y de hacking más impresionantes que conozco, y tuvo la amabilidad de aceptar una reunión contigo». La Brava miró a Izuku con los ojos entrecerrados y se sentó en un sillón, literalmente, era rosa y el respaldo tenía forma de corazón, antes de hablar. «Normalmente no trabajo para nadie más que para Gentle, pero Hiran me contó algunas cosas interesantes». «Ah, así que estaba ayudando a Gentle criminal. Lo archivó para más adelante. Podría ser útil». Izuku no respondió, así que ella continuó. «Dijo que quieres acceder a la base de datos de la Comisión de Héroes». Izuku asintió. «¿Por qué debería ayudarte? Estoy en problemas si la comisión se entera, cosa que no harán, soy excelente en mi trabajo. ¿Pero qué gano yo con esto?». Izuku guardó silencio unos instantes, buscando las palabras adecuadas para convencerla. «Conozco el trabajo de Gentle criminal». La mujer, chica, le levantó una ceja. No parecía mucho mayor que él, casi veinteañera, como mucho, y lo interpretó como una señal de que había captado su atención. «He visto la mayoría de sus videos, si no todos, recientemente. Respeto su trabajo y sus motivos. Pero le vendría bien un poco de ayuda». Antes de que la Brava pudiera replicar, empezó a explicar. «Algunos de sus videos carecen de perspicacia o de razonamiento adecuado. He notado que la mayoría de los que tienen menos audiencia no transmiten bien el mensaje. Veo que intenta mostrar la verdad de nuestra sociedad corrupta, pero a veces sus actos criminales no concuerdan necesariamente con lo que intenta decir, y creo que le cuesta expresar sus argumentos». Hiran guardó silencio, con una leve sonrisa en el rostro, mientras los observaba divertido. La Brava, en cambio, estaba furiosa, enfadándose cada vez más con cada comentario negativo. Parecía tener una relación muy estrecha con el hombre. «Puedo ayudarte con eso», ofreció Izuku. «Puedo hacer planes para ti, conseguirte más visitas». Bueno, eso pareció funcionar. Ella se animó y lo miró con los ojos muy abiertos. «Tenemos el mismo objetivo.
Quiero mostrarle al mundo lo equivocado que está el sistema, lo corruptos que son los héroes y las corporaciones, igual que él. Por eso necesito tu ayuda. Puedo ayudarte a hacer vídeos que realmente lleguen a tu público y les hagan ver la verdad. Podemos ayudarnos mutuamente. Izuku se estaba poniendo nervioso por su falta de respuesta, pero se esforzó por parecer seguro con sus palabras. Además, decía la verdad. Gentle no podía articular argumentos ni por asomo, y algunos de sus crímenes eran completamente teatrales e irrelevantes para su objetivo. Tras un par de minutos de silencio, la brava suspiró. Tengo muchas ganas de ayudarlo. No tiene suficientes visitas y está muy molesto, aunque no quiere que me preocupe y lo oculta. Pero últimamente le está volviendo loco. Jugueteaba con los dedos, como solía hacer Izuku cuando estaba nervioso. Lo miró a los ojos y apretó los puños. ¿De verdad puedes ayudarme? Sí, la respuesta de Izuku fue inmediata. Ella sonrió, casi emocionada, y sus ojos cansados se iluminaron. Entonces acepto. Se levantó, caminó hacia él y le extendió el brazo. Izuku le devolvió la sonrisa y le estrechó la mano. Tras pagar a Hiram por sus servicios, es decir, entregarle las copias de 4 cuadernos de análisis de héroes, Izuku recibió una laptop de alta tecnología del corredor. El hombre afirmó que era prácticamente imposible de rastrear, al igual que el teléfono inteligente que le había regalado tras su primera reunión, y que era un acto de buena fe en las capacidades de Izuku y en su propio deseo de ver al adolescente alcanzar su objetivo. Izuku se quedó un par de horas en el apartamento de la chica, que según descubrió era el de Gentle. Ella vivía con él desde el año pasado, pero llevaban casi 2 años trabajando juntos. Izuku cumplió con su parte del trato, generando ideas para al menos 5 vídeos para el dúo de villanos, e incluso escribió 10 páginas de discursos para que él pronunciara durante ellos. De hecho, se divirtió mucho con ella, e incluso se ofreció a mantenerse en contacto regularmente y a proporcionarles más ideas, planes y guiones para los vídeos. La brava estaba encantada, y estaba segura de corresponder con una rápida demostración de sus habilidades de hacker, un pequeño adelanto de sus capacidades, que le permitiría cumplir con su parte del trato. Izuku la observó con asombro cómo ella sorteaba sin esfuerzo el control de seguridad en la computadora personal de un héroe desconocido, el más cercano de la zona, y revisaba su historial de correo electrónico por si encontraban algo sospechoso. Y vaya si lo encontraron. Era la computadora de Proaeronative, y era evidente que estaba conspirando con la comisión. Algunos de los correos electrónicos, fuertemente encriptados pero fácilmente decodificados por el hacker más justo de Japón, se sonrojó ante el comentario de Izuku, fueron intercambiados entre Native y el presidente de la comisión, principalmente ella ordenándole que hiciera el trabajo sucio, que consistía en silenciar a los villanos, e incluso a los héroes corruptos. Para preservar la paz, como afirmaban, y recompensarlo por sus servicios, por supuesto. Izuku no ocultó su disgusto y enojo hacia la HPSC y el héroe. Casi temía lo que encontraría en su base de datos, los programas que habían creado, los héroes que habían preparado, cuántos habían muerto solo para encubrir sus propios errores y mantener su imagen. A la brava no le sorprendió su reacción. Después de todo, había acudido a ella por algo. Izuku, en cambio, no esperaba ver su personalidad, habitualmente alegre y expresiva, transformarse en una furia silenciosa y serena. Por lo que Izuku dedujo durante las horas que pasó con ella, mientras hablaba de sí misma y de Cortés, no estaba tan interesada en el trabajo del hombre en sí, sino en ayudarlo a alcanzar su sueño, a ganar suficiente visibilidad mientras predicaba sus ideales y, finalmente, a hacerse famoso. Ahora que Izuku le había mostrado un atisbo de la realidad de las hazañas de hoy, solo podía imaginar la magnitud de lo que estaba sucediendo. Con una expresión decidida, lo miró a los ojos y juró que lo ayudaría a desmantelarlo. Se pondría a trabajar de inmediato, tanto en el HPSC como en la búsqueda de correos electrónicos personales de cualquier héroe en busca de hallazgos similares, y lo mantendría informado cada vez que recibiera más información. Prometió encontrar toda la información sucia posible en la base de datos del HPSC y tener un disco duro listo para él en menos de 2 semanas. Izuku quedó impresionado. Si de verdad lo conseguía, empezaría a ordenar todo antes del festival deportivo.
Justo antes de que Izuku se fuera, intercambiaron sus números de teléfono. Al guardar su contacto como la Brava, se dio cuenta de que no le había dado un nombre, al parecer al mismo tiempo que ella, porque estaba parada frente a él, incómodamente. Sus dedos revoloteaban sobre su aplicación de contactos, esperando un nombre que deberían haberles dado al principio de su encuentro, pero ninguno de los dos lo había pensado. Ahora, Izuku podía usar su nombre real. Era fácilmente reconocible como el estudiante héroe Midoriya Izuku, después de todo, con cabello y ojos verdes. Si no le daba su verdadero nombre, sino uno falso, seguro que lo reconocería del festival deportivo en 2 semanas y lo denunciaría por mentir. Bueno, cualquier nombre excepto el real demostraría que era un mentiroso, pero un hombre en clave, como la Brava, quien tampoco había revelado su verdadera identidad, pero al final, en estas situaciones, daba igual, era reservado, pero también práctico. Separaría la personalidad que había entrelazado con su nombre, Midoriya Izuku, el estudiante de heroísmo de la OA, de su verdadero yo, que se relacionaba con villanos, negociaba con intermediarios clandestinos y ayudaba a otro villano en su trabajo. Todo en nombre de su verdadero objetivo: destruir la Comisión de Seguridad Pública de Héroes, revelar al mundo cuán corrupta se había vuelto la sociedad de los héroes y cuánto necesitaba cambiar. El objetivo era arrojar luz sobre todo lo que la comisión ocultaba y hacía en la sombra, y sobre la discriminación injusta resultante de ese sistema. Él sería la luz que los guiaría hacia la verdad. Entonces preguntó tímidamente la Brava: ¿cómo debería llamarte entonces? Izuku sonrió. Ahora presenciaba el nacimiento de su alias, la persona que lo cambiaría todo. Llámame, comenzó Izuku, con una amplia sonrisa en su rostro y ojos brillantes, mirándola directamente a los de ella, Luz.